Antes de que existieran los mapas, antes de que el ser humano entendiera el movimiento de las estrellas, ya había relatos sobre entidades que descendían del cielo. Civilizaciones separadas por océanos, por siglos, por idiomas completamente distintos, coincidían en algo. Seres que no pertenecían a este mundo. No eran dioses, no eran humanos, eran intermediarios. Durante generaciones los llamamos ángeles. Pero lo curioso no es que existan historias sobre ellos. Lo inquietante es que las descripciones originales no se parecen en nada a lo que imaginamos hoy. No hablan de figuras suaves flotando entre nubes. Hablan de presencia insoportable, de fuego, de estructuras vivientes imposibles de clasificar y sobre todo, hablan de poder. Hoy no vamos a analizar arte religioso. Vamos a regresar a las fuentes antiguas. Vamos a explorar cómo fueron descritos realmente, qué jerarquías ocupaban y por qué cada vez que aparecían, la reacción humana era la misma. Temor. Cuando pensamos en un ángel, casi todos imaginamos lo mismo. Un ser con forma humana, rostro perfecto, alas extendidas. Y aunque esa imagen fue amplificada por el arte medieval, tiene cierto fundamento en la Biblia. En varios relatos, los ángeles adoptan apariencia humana, hablan con personas, se sientan a la mesa, entregan mensajes específicos. Lo más desconcertante es que en ocasiones quienes interactúan con ellos no saben que están frente a algo sobrenatural. Parecen hombres comunes, pero no lo son. Hay una firmeza en sus palabras, una claridad absoluta, una ausencia total de duda. En la tradición cristiana destacan figuras como el arcángel Miguel, descrito como líder de ejércitos celestiales, símbolo de combate espiritual, y el arcángel Gabriel, asociado con anuncios que cambian el curso de la historia. No aparecen para aconsejar, aparecen para declarar, y cuando lo hacen, el entorno cambia, puertas se abren, decisiones se aceleran, destinos se redefinen, pero incluso en su forma más cercana a la nuestra, algo resulta inquietante, porque cuando revelan su verdadera identidad, casi siempre dicen lo mismo: no temas. ¿Por qué repetir esa frase? ¿Por qué el primer impulso humano ante su presencia es caer al suelo? Si estos son los más comprensibles, entonces estamos apenas en la superficie. En el nivel más cercano a la experiencia humana, tenemos a ángeles como el arcángel Gabriel. No aparece empuñando espada, no irrumpe en campos de batalla, Gabriel desciende en silencio. En la tradición cristiana es el mensajero de anuncios que cambian el curso de la historia. Se le representa con túnicas claras, envuelto en luz, a veces con un lirio o un pergamino. Su presencia no impone miedo, impone destino. Cuando Gabriel habla, el tiempo se divide, antes del mensaje y después del mensaje. Pero si Gabriel representa el anuncio, Miguel representa la defensa. El arcángel Miguel es descrito como líder de ejércitos celestiales, armadura, espada, determinación. En el libro del Apocalipsis se narra que Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Ese dragón es identificado en la tradición cristiana con Lucifer. Y aquí la historia se vuelve más profunda. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, es presentado en la tradición teológica como un ser de altísimo rango. Algunos escritos posteriores lo describen incluso como un arcángel antes de su caída, el primero en desafiar directamente la autoridad divina. No como un ser creado en oscuridad, sino como alguien que conocía la luz y decidió apartarse. El conflicto no habría comenzado con violencia, habría comenzado con una decisión. El deseo de elevarse por encima de su posición, de no aceptar límite, y donde aparece el orgullo, nace la fractura. Entonces la batalla estalla. Miguel lidera las fuerzas que permanecen leales. No es una guerra caótica, es una confrontación de orden contra rebelión, espada contra insurrección. Y el resultado no es destrucción, es expulsión. Lucifer y los ángeles que lo siguieron son arrojados. Según la tradición, esos ángeles caídos se convertirían en lo que hoy se conoce como demonios, no como una creación separada, sino como consecuencia de una elección. Y el contraste queda marcado para siempre. Gabriel anuncia el plan, Miguel protege el orden, Lucifer representa la ruptura. Tres figuras, tres respuestas frente al poder. Y si algo deja claro esta narrativa es que incluso en el cielo, según estos relatos, existió libertad. Y donde hay libertad, existe la posibilidad de desafío. Desde entonces, el cielo no sería solo contemplación, sería también memoria de la primera rebelión. La primera vez que un arcángel decidió desafiar a Dios. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si Miguel lideró la defensa, si Gabriel anunció los momentos decisivos, ¿son los únicos? Dentro del canon cristiano de la Biblia, el único mencionado explícitamente con el título de arcángel es Miguel. Gabriel aparece como mensajero celestial, pero el texto no siempre lo llama formalmente arcángel. Eso abre una puerta, porque fuera del canon bíblico cristiano existen otros escritos antiguos que amplían la jerarquía. Uno de los más influyentes es el libro de Enoc. Este texto no forma parte de la Biblia cristiana tradicional, aunque sí es considerado canónico por la iglesia etíope, y allí se menciona una estructura más amplia, 7 arcángeles. Según esa tradición, los 7 arcángeles serían Miguel, asociado a la protección y al liderazgo en el conflicto espiritual; Gabriel, vinculado a los anuncios y a la revelación del plan divino; Rafael, relacionado con la sanación y la guía;
Uriel, asociado con la sabiduría, la luz intelectual y la interpretación de misterios. Sariel, a veces llamado Saracael, vinculado con la supervisión y el juicio de espíritus. Raguel, relacionado con la armonía y la justicia entre los propios ángeles. Y Remiel, asociado con la esperanza y en algunas tradiciones con la resurrección. Aquí el mapa cambia. Ya no es solo guerra y mensaje, es administración, sanación, equilibrio y conocimiento. El número 7 tampoco es casual. En la simbología antigua representa plenitud, totalidad, orden completo. Pero es importante subrayarlo. Esta estructura no proviene directamente del canon bíblico cristiano tradicional. Surge de literatura intertestamentaria y tradición teológica posterior. Eso no la vuelve irrelevante, la vuelve reveladora, porque muestra cómo las primeras comunidades intentaban entender el funcionamiento del mundo invisible. Y si el cielo tenía estructura, entonces no era caos, era jerarquía. Y donde hay jerarquía, siempre hay función. Eso nos lleva al nivel 2, porque existen otros cuya forma no puede confundirse con la nuestra. Seres que no caminan entre personas, seres que no anuncian destinos individuales, seres que no se manifiestan para consolar. Representan límite. En la tradición teológica aparecen como principados y potestades, pero no son figuras suaves. Los principados no custodian individuos, custodian naciones. No influyen en decisiones personales, influyen en estructuras enteras, imperios, sistemas, civilizaciones. En el arte antiguo a veces portan coronas o símbolos de autoridad, pero no como reyes humanos, sino como entidades vinculadas al destino colectivo. Las potestades, en cambio, representan contención. Son descritas como fuerzas que impiden que el caos lo invada todo. No dialogan, no negocian, funcionan como muralla. Pero entonces aparece un texto inquietante. En el libro de Daniel, un mensajero celestial explica que fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia. No habla de un hombre, habla de una entidad espiritual asociada a un imperio, un principado, y afirma que necesitó la intervención de Miguel para atravesar esa resistencia. Eso implica algo perturbador: conflictos invisibles ligados a poderes políticos, no solo decisiones humanas, sino estructuras espirituales enfrentándose sobre territorios. Y luego está el otro detalle. En el Apocalipsis se menciona que el dragón arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo. Con el tiempo, muchos interpretaron esas estrellas como ángeles. Algunas tradiciones sostienen que entre ese tercio pudieron estar principados y potestades, no mensajeros menores, estructuras de autoridad. Si eso fuera cierto dentro del relato, la rebelión no habría sido solo una desobediencia individual, habría sido una fractura en el sistema. Imagínalo, entidades encargadas de custodiar naciones, cambiando de lealtad, fuerzas diseñadas para contener el caos, convirtiéndose en amplificadoras del mismo. De pronto los conflictos humanos ya no serían solo humanos, serían reflejos. Daniel no describe una metáfora poética, describe resistencia, bloqueo, retraso, como si algo o alguien estuviera disputando el control detrás de los tronos visibles. Y si los principados representan la influencia sobre imperios, y si algunos cayeron, entonces la pregunta deja de ser teológica, se vuelve inquietantemente histórica. ¿Cuánto de lo que llamamos poder es realmente visible? Porque si existen fuerzas cuya función es custodiar estructuras, el verdadero límite no está en la espada, está en quién sostiene el sistema. ¿Y qué ocurre cuando ese sistema se rompe? Porque si las potestades representan el límite, entonces no pueden lucir frágiles, no pueden parecer humanas, no están diseñadas para consolar, están diseñadas para resistir, y las descripciones antiguas lo dejan claro. Luego están las potestades caídas, porque si aceptamos la tradición que interpreta la caída de un tercio de los ángeles, como se menciona simbólicamente en el Apocalipsis, entonces la historia se vuelve inquietante. Algunas corrientes sostienen que entre esos caídos no había solo ángeles menores, había estructuras de autoridad, potestades. Si su función era contener el mal y dejaron de hacerlo, entonces no se trata solo de rebeldía, se trata de permitir que aquello que estaba limitado se expanda. En lugar de frenar el caos, lo facilitan. En lugar de proteger fronteras, las debilitan. Algunos textos y tradiciones posteriores hablan de influencias espirituales asociadas a corrupción, violencia sistemática, opresión estructural, no tentaciones individuales, sino distorsiones colectivas. Es una idea perturbadora, que existan fuerzas que operen no en la emoción humana, sino en los sistemas. Que el conflicto no esté solo en la mente, sino en las estructuras invisibles que sostienen sociedades enteras. Las potestades fieles representan el límite que protege. Las potestades caídas representan el límite que se rompe. Y cuando una frontera espiritual cae, no se oye un estruendo. Se nota en el deterioro lento, en la corrupción que parece normal, en el caos que se vuelve cotidiano. Esa es la diferencia. Unas sostienen el orden, otras permiten que el desorden avance. Y el verdadero terror no es que existan fuerzas oscuras, es que algunas, según la tradición, alguna vez estuvieron diseñadas para impedirlas. Pero si las potestades sostienen el límite, entonces alguien debe sostener a quienes sostienen el límite. Y ahí entramos en otra categoría aún más silenciosa: las dominaciones. Su nombre ya lo dice todo. Las dominaciones pertenecen también al segundo coro, pero ocupan un rango superior al de las potestades. Son las encargadas de regular y coordinar las funciones de los coros inferiores. Dominaciones no actúan de manera independiente, no se gobiernan solas. Reciben órdenes directas del primer coro, es decir,
de los tronos, los querubines y los serafines. Y eso cambia todo. Porque esos tres no están enfocados en el mundo, están enfocados en Dios. Si las potestades son la muralla, las dominaciones son quienes deciden dónde debe levantarse. No se las representa con espadas en alto, se las representa con cetros, orbes o símbolos de autoridad. En representaciones simbólicas, a veces se las describe irradiando una luz más estable que intensa. No deslumbran, imponen, no por fuerza, por autoridad. Y eso cambia la perspectiva, porque en esta visión antigua del universo, el orden no es espontáneo, está administrado. Las potestades contienen, los principados influyen, pero las dominaciones gobiernan. Y cuando el gobierno invisible se mantiene firme, el sistema resiste. Pero por encima del gobierno existe algo más antiguo y eso nos lleva al nivel 3, los tronos. Las descripciones no vienen de tratados medievales primero, sino de visiones proféticas. En el libro de Ezequiel aparece una escena desconcertante, ruedas inmensas entrelazadas, moviéndose en todas direcciones sin girar sobre sí mismas. Cada aro está cubierto de ojos alrededor, no algunos, todos. No tienen rostro, no tienen anatomía, son mecanismo viviente. En la mística judía se les relaciona con los ofanim, término que literalmente significa ruedas. Esa tradición se desarrolló en textos como el libro de Enoc y en corrientes posteriores de la literatura apocalíptica. Los ojos simbolizan percepción total. Nada queda fuera de su campo. El movimiento constante indica que la justicia divina no es estática, no depende de un punto fijo, puede dirigirse en cualquier dirección sin perder estabilidad. Su nombre no describe forma, describe función. Son tronos porque representan el soporte de la autoridad divina. En la carta a los Colosenses, Pablo menciona tronos entre las jerarquías celestiales, consolidando su lugar en la teología cristiana primitiva. Pero lo inquietante no es solo su aspecto mecánico y lleno de ojos, es su cercanía. Los tronos están más próximos a la presencia divina que cualquier coro inferior. No transmiten mensajes a humanos, no intervienen en conflictos territoriales. Su existencia está ligada al equilibrio de la justicia misma. Si los niveles inferiores operan en la administración del cosmos, los tronos representan la base sobre la cual ese cosmos puede sostenerse. Y cuanto más alto se asciende, menos reconocible se vuelve la forma. En los tronos ya no hay figura humana, hay estructura viva, movimiento consciente y una mirada que no parpadea. Los tronos son el comienzo de ese territorio donde lo celestial deja de parecer bello y comienza a parecer incomprensible, comienza a parecer perturbador. En el nivel 3 no están solo los tronos, también están los querubines. Y aquí la imagen cambia otra vez. Los querubines no son bebés con alas como los pintó el arte barroco. Esa imagen viene mucho después. En los textos antiguos, especialmente en el libro de Ezequiel, la descripción es mucho más inquietante. Se los describe con 4 rostros, uno de hombre, uno de león, uno de toro y uno de águila. 4 alas, manos humanas bajo las alas, movimiento recto, sin girar el cuerpo. Son descritos como portadores de la gloria divina. No caminan por la tierra como mensajeros, custodian la presencia. En el libro de Génesis aparecen por primera vez después de la expulsión del Edén, colocados al oriente del jardín con una espada encendida que gira en todas direcciones, guardando el acceso al árbol de la vida. No anuncian, no dialogan, custodian. En la tradición teológica, los querubines representan conocimiento profundo de lo divino. Si los tronos simbolizan estabilidad y justicia, los querubines simbolizan sabiduría que trasciende lo humano. No están diseñados para ser comprendidos, están diseñados para estar cerca. Y cuanto más cerca están de la fuente, más extraña es su forma. En el nivel 3, lo celestial ya no intenta parecerse a nosotros, se vuelve múltiple, complejo, imponente. Los querubines no son tiernos, son guardianes de lo sagrado, y su presencia no invita, advierte. Y por encima incluso de la forma múltiple de los querubines están los serafines. Su única descripción directa aparece en el libro de Isaías capítulo 6. El profeta describe una visión del trono divino y allí, sobre él, ve a los serafines. No tienen 4 alas, tienen 6. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. No porque sean débiles, sino porque la cercanía a la gloria divina es tan intensa que incluso ellos se cubren. La palabra serafín proviene del hebreo saraf, que significa arder o quemar. No son simplemente criaturas aladas, son fuego consciente. No custodian puertas como los querubines, no sostienen justicia estructural como los tronos, arden en adoración constante. En el texto de Isaías, proclaman sin cesar. Su función no es administrar el cosmos, es estar en la presencia directa. Son el nivel más alto en la jerarquía descrita por Pseudo Dionisio el Areopagita, más cerca que cualquier otro coro, más intensos, más difíciles de imaginar. No se mueven entre naciones, no intervienen en batallas espirituales territoriales. Su existencia es contemplación ardiente. Y aquí la jerarquía alcanza su punto máximo, porque cuanto más se asciende, menos función operativa hay y más cercanía absoluta. En el nivel de los serafines ya no hay estrategia, no hay contención, no hay gobierno, solo fuego. Y una proclamación que, según la visión, no se detiene jamás.
Pero hay una pregunta que casi nadie formula. Si existe una estructura tan precisa, ¿qué ocurre más allá de ella? Porque las jerarquías describen funciones dentro de la creación, pero no describen lo que precede a la creación. Y ahí es donde nace una hipótesis más inquietante. Nivel 4, no mencionado como coro, no catalogado como ángeles, entidades que no sirven dentro del sistema porque existían antes de que el sistema fuese ordenado. En algunos textos apocalípticos antiguos, como el libro de Enoch, aparecen figuras que no encajan del todo en la jerarquía clásica, seres anteriores a la estructuración formal, vigilantes primordiales, presencias asociadas al límite entre lo eterno y lo creado, son umbral. Algunas corrientes místicas insinuaron que antes del orden jerárquico hubo fuerzas que representaban potencial puro, no bien ni mal definidos, no función, no rango, solo poder. Y cuando el orden fue establecido, algunas quedaron fuera. Nivel 4 no sería un coro, sería lo que existe cuando no hay coro, lo que no desciende, lo que no transmite, lo que no gobierna, sino lo que observa desde antes de la estructura. Pero cuando creemos haber terminado con la jerarquía, aparecen nombres que no encajan del todo, nombres que no pertenecen claramente a los 9 coros, figuras que se mueven en el borde entre canon, mística y misterio. Uno de ellos es Serafiel. Su nombre significa príncipe de los serafines. No aparece en la Biblia cristiana, sino en tradiciones místicas asociadas al libro de Enoch y desarrolladas más tarde en corrientes esotéricas judías. No es un serafín común, es descrito como el líder del coro más cercano al fuego divino. Rodeado de llamas blancas, cubierto de múltiples alas, su función no es combatir ni gobernar estructuras cósmicas. Dirige la adoración, coordina el fuego eterno que proclama sin cesar la santidad divina. No desciende al mundo, no interactúa con humanos. Su existencia está ligada a la intensidad absoluta de la presencia. Luego está un nombre aún más complejo, Metatrón. No aparece en la Biblia cristiana, pero sí en textos místicos como el tercer libro de Enoch. Allí es descrito como el ángel más elevado de todos, el escriba celestial, el registrador de las acciones humanas, el mediador que transmite decretos divinos. Algunas tradiciones sostienen que fue Enoch transformado y elevado, que no murió, sino que fue convertido en un ser de rango altísimo. Se dice que posee múltiples alas, incontables ojos, una lengua por cada ser vivo en la tierra y una estatura descomunal. Metatrón no pertenece claramente a los 9 coros. Es una figura que parece situarse por encima de la jerarquía formal, no como Dios, pero más alto que cualquier ángel organizado. Y finalmente, Abadón. A diferencia de los otros, sí aparece en el canon cristiano, específicamente en el Apocalipsis. Es llamado el ángel del abismo. Su nombre significa destrucción. En griego es Apolión, el destructor. Es rey del abismo, líder de fuerzas que emergen durante el juicio apocalíptico. Aquí la figura no está asociada a adoración ni a gobierno estructural, está asociada a devastación. Algunos lo interpretan como ángel ejecutor del juicio divino, otros como entidad caída. El texto deja espacio para el misterio, y eso es lo que une a estos 3 nombres. Serafiel representa el fuego más alto, Metatrón representa la autoridad más cercana al misterio. Abadón representa el límite donde comienza la destrucción. Ninguno encaja cómodamente en la estructura clásica. Son figuras que existen en los márgenes, y cuando se estudia la angiología completa, se descubre que la jerarquía no termina donde creemos. Termina donde los textos dejan de explicar, y comienzan las preguntas. Hemos hablado de jerarquías como si fueran mapas del cielo, pero tal vez siempre fueron mapas de la conciencia. Tronos que sostienen la justicia, querubines que guardan el conocimiento imposible, serafines que arden en una cercanía que consume identidad, dominaciones que ordenan, potestades que contienen, principados que influyen, y luego nombres que aparecen en los márgenes como grietas en la estructura. Serafiel, Metatrón, Abadón, 3 símbolos que no solo describen seres, sino estados, porque quizás la angelología nunca fue solo cosmología, fue psicología proyectada hacia el infinito. El ser humano siempre intuyó que el mundo no funciona únicamente por azar, que hay orden detrás del caos, límites detrás de la violencia, estructura detrás del colapso. Y cuando intentó imaginar ese orden, lo llenó de alas, de ruedas, de ojos, de fuego. Pero los ojos no solo miran hacia afuera, también miran hacia adentro. Las potestades que contienen el mal no se parecen a la parte de nosotros que intenta frenar nuestros propios impulsos destructivos. Las dominaciones que gobiernan estructuras no reflejan la necesidad interna de coherencia, de dirección. Los serafines que arden sin cesar no simbolizan ese núcleo ardiente de sentido que cuando se pierde nos deja vacíos. Tal vez el nivel más alto no esté en el cielo, tal vez esté en la profundidad de la mente, porque toda jerarquía espiritual también es una metáfora del orden interior. Cuando el límite se rompe, el caos entra. Cuando la estructura se debilita, la identidad se fragmenta. Cuando el fuego se apaga, la vida pierde trascendencia. Y quizá por eso estas historias sobrevivieron siglos, no porque describan con exactitud cómo es el cielo, sino porque describen con brutal precisión cómo es el alma. Hablamos de ángeles como si estuvieran arriba, pero tal vez siempre estuvieron aquí, en la lucha entre orden y caos, entre lucidez y oscuridad, entre destrucción y propósito. Si existen como entidades, es un misterio, pero como símbolos de nuestras fuerzas más profundas son innegables, porque el verdadero campo de batalla no está entre nubes, está en la conciencia. Y ahí, todos los días, algo contiene, algo gobierna, algo arde y algo intenta destruir. La pregunta final no es cuántos coros existen en el cielo, es cuál de ellos está dominando dentro de nosotros.